Hey, ¿qué pasa, chavales? Soy Ferran López y hoy seguimos con nuestra serie de finales. Como veis, ya se está empezando a complicar un poquito la cosa. Los que aún no hayáis visto los finales más básicos, os los dejaré por aquí arriba, por si queréis empezar por el principio. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver los finales en los que solo hay una torre y solo hay un alfil, uno para cada rey. Y veremos que la mayoría de veces estos finales acaban en tablas, pero vamos a ver cuándo no y cómo debemos hacerlo para conseguir la victoria en el caso que tengamos la torre o simplemente para conseguir las tablas cuando tenemos el alfil. Así que vamos con este primer final en el cual tenemos aquí, a ver un momento que lo abra, aquí lo tenemos. Tenemos el rey ya arrinconado. Fijaros que os he marcado esta esquina de color rojo y esta esquina de color verde. Y aquí os vengo a explicar cuál es la diferencia, ¿no?, entre el rincón bueno y el rincón malo. En este caso se refiere al rincón por parte del jugador que tiene el alfil, por lo tanto, el que intenta aspirar a tablas. En este caso, el rincón bueno, como podéis imaginar, es el de color verde y el rincón malo es el de color negro. Así que este rey realmente no está muy bien, ya que está en el rincón malo. Por lo tanto, es muy probable de que pierda. Recordad que la lucha esta entre alfil y torre suele acabar en tablas, pero hay que tener cuidado en algunas posiciones que son las que vamos a ver ahora mismo. Claro, aquí, si somos el bando que tiene el alfil, podemos hacer dos opciones. Siempre que nos dejen. La primera es quedarnos por el centro del tablero intentando evitar dobles y que nos coman el alfil, porque entonces ya estaremos perdidos. Y la segunda opción, que parece muy razonable, y de hecho luego lo veremos, es irnos directamente al rincón bueno. Y el rincón bueno es aquel que es de diferente color de las casillas del alfil. En este caso, esta casilla es blanca, el alfil va por casillas negras, y es bueno porque el alfil puede tapar tanto en la fila como en la columna. En este caso del alfil del rincón malo, vamos a ver cómo deberíamos llevarlo a cabo. En un primer lugar, este rey ahora mismo no se puede alejar del rincón. Por lo tanto, si nosotros ahora mismo somos el blanco, el que tenemos la torre, no debemos dejar que se aleje de ese rincón, ya que es la única posibilidad que tenemos de ganar la partida. Y hay un procedimiento, y ese procedimiento consiste en obligar al alfil a salir del escondite. El escondite es, fijaros que es aquí detrás de los reyes, aquí más o menos está seguro, ya que si estuviera por aquí, pues podrían darnos, amenazar el alfil y amenazar el mate. Entonces, por ese motivo, ese alfil se está escondiendo por ahí detrás. Pero el procedimiento para sacarlo, ¿cómo sería? Pues, como podéis imaginar, un torre F1. Torre F1 y empezamos a obligar a sacar el alfil. Cuidadín, ya que si, por ejemplo, intentamos hacer, un torre B7, que también parece que estamos directamente amenazando el mate, sería un grave error y seguramente ya no podríamos ganar, ya que el rey se escapa y ya no podemos obligarle a volver a ese rincón malo. Y se va para el rincón bueno, que lo veremos en la siguiente posición. Así que el procedimiento que tenéis que aprender, que realmente no es muy difícil, es torre F1. Aquí el alfil se tiene que mover. La mejor casilla para moverse es alfil H2. Pero si, por ejemplo, se moviese a alfil D4, pues no es tan buena porque se pierde antes. Aunque la otra también pierde, pero aquí se pierde antes. Ya que después de torre D1, fijaros que estamos amenazando por un lado el alfil y por otro lado estamos amenazando el mate. Aquí el alfil debe intentar defender esa casilla y después de torre B1, que volvemos a amenazar el alfil y volvemos a amenazar el mate, ya solo le queda una casilla a este alfil, la casilla C7. Y después de torre C1 ya prácticamente habríamos ganado la partida. Por ese motivo, aquí el alfil debe irse a H2 para ganar tiempo, aunque se pierde igual. ¿Cómo seguiría? Pues seguimos molestando con la torre y seguimos molestando con la torre y aquí ya le ganamos una fila al alfil. Así que el alfil se tiene que quitar.
debería ir a D6, que es la mejor, ¿no? Pero, si por ejemplo se fuera a F4, no es buena, ya que tenemos jaque a la descubierta, ganaríamos el alfil y ganaríamos la partida. Otra opción, por ejemplo, a E5, lo mismo, ¿no? Podríamos ganar alfil o directamente ya buscar el mate, más rápido todavía. Por ejemplo, mate de esta manera. Así que el alfil, para aguantar un poquito más, lo que debe es venirse a D6. ¿Cómo seguiría el procedimiento? Pues torre de 2, amenazando el alfil y amenazando abajo el mate, y después de alfil E7. Aquí quiero matizar una cosa muy importante. Recordar que yo, para hacer esta serie de finales, me estoy basando en el libro de 100 finales que hay que aprender. Y aquí el libro recomienda torre de 7. Después de analizarlo, yo considero que es un error, ya que, por ejemplo, aquí el alfil, si se viene aquí, que es lo que dice el libro, y ya está, pues lo de antes, ¿no? Jaque mate. Pero si el alfil, ¿qué hubiese pasado si se mueve el rey a F8? Pues que el rey se nos escapa. El rey se nos escapa y ya no ganamos. Por lo tanto, creo que el libro comete un grave error recomendando esta casilla. Así que la casilla buena, que es la que yo he creído que es mejor, es torre D7. Perdón, torre C2. Ya que estamos amenazando el mate y ahora el rey no puede venir a la casilla de F8, ya que viene este jaque y ganamos el alfil y luego se da mate. Así que tampoco vale el alfil de 6, ya que es lo mismo, jaque y después de cubrirse ganamos un tiempo y mate otra vez. Este sería el procedimiento correcto, como rematar la faena en este final. Aquí el libro lo que decía era eso, torre de 7, y daba por hecho que después de alfil F8 pues ya se ganaba, ¿no? Cuestionaros las cosas. En la gran mayoría de veces es cierto lo que os dicen, pero a veces hay errores, intencionados o no intencionados, y tenéis que ser vosotros mismos críticos con las posiciones o con cualquier cosa de la vida, no solo en el ajedrez. Vamos con el siguiente, que ahora es ¿qué pasa si el rey está en el rincón bueno, ¿no? Vamos a abrir la posición, que la tenemos alfil bueno, que debe ser esta de aquí. Y bien, cuando el bando débil puede protegerse en la esquina, que es lo que hemos dicho, con su alfil, ese es el rincón bueno. Y ya no hay manera de ganar con blancas, con el jugador que tiene la torre, y es muy fácil de defender. Pero hay que tener un cuidadín en algunas cosas, que es las que vamos a ver ahora, ¿no? Por lo tanto, la moraleja es, si tienes alfil, vete para el rincón bueno y lo tienes que saber defender y ya está, son tablas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver una prueba. Fijaros que el rincón es el mismo, lo único que hemos cambiado, el alfil, antes era de casillas negras y ahora es de casillas blancas. Por lo tanto, este es el rincón bueno, ya que el alfil puede venir a proteger a G8 y a H7, ¿no? Si el blanco prueba de hacer un jaque con la torre en A8, pues el alfil simplemente se defiende. Y fijaros que ahora mismo, si le volviera a tocar tirar a las negras, sería ahogado. Por lo tanto, tablas, que es lo que están buscando. Así que, bien, las blancas tienen que aflojar un poquito la presión, ya sea quitando el rey o moviendo la torre. Por ejemplo, si mueven el rey, esto seguiría con rey G7, torre A7, otra vez al rincón. Si volvemos a apretar con el rey, pues el alfil se va. Si la torre quiere venir por el otro lado, pues no pasa nada, alfil de 5, después de jaque el rey se cubre. Y cuando la torre vuelve a venir aquí, pues simplemente al rincón otra vez. Y en caso que nos den jaque, el alfil abajo, buscando provocar el ahogado, ¿no? Por lo tanto, esto no nos valdría. Y si, por ejemplo, torre A7, que sería otra opción, ¿no? Dejamos salir al alfil, pues el alfil simplemente se retira, y aunque, por ejemplo, nosotros retiremos el rey, no sin antes ver, si intentamos con la torre en H7, rey G8, única, y después de torre B7, fijaros que ahora el alfil tiene que moverse, y siempre tiene suficientes casillas en esa diagonal.
Esa es la importancia, ¿no? Y dejarle, que ahora lo veremos, que el alfil tenga casillas, porque si no sí que vamos a perder. Bien, como os comentaba, después de rey G6, que es una opción, pues alfil C4. Fijaros que el alfil C4 está protegiendo por un lado el mate, pudiéndose mover a G8, y por otro lado también tiene ese tiempo que puede ganar en D3 con el jaque, ¿no? Lo que pasa que aquí, muy importante, hay que tener la precaución de que el alfil colocarlo a una distancia prudencial suficiente para dar jaque en esa diagonal de B1H7, si fuese necesario. Vamos a ver un ejemplo malo de que no hubiese sido así. Si, por ejemplo, el alfil hubiese venido a E6, ahora se queda sin ese jaque. Y después de torre H7, obligando al rey a moverse a G8, tendríamos este rey E7, torre E7, que ya daría la partida prácticamente por ganada, porque por un lado estamos amenazando el mate y por otro lado estamos amenazando el alfil. Así que el alfil va a caer y la torre y el rey todos sabemos dar el mate, ¿no? Y ya para acabar, pues vemos el alfil C4, que es la mejor, y después de un jaque, pues no pasa nada, porque después de rey G8, torre C7, intentamos amenazar el alfil, pero el alfil tiene ese jaque que hemos dicho, y si rey H6, alfil E4, y así sucesivamente, tablas. Recordad en este caso que si estáis peor de tiempo, no debéis dejaros ganar, en ese caso, por tiempo, en una partida rápida, blitz, ya que hay la regla de las 50 jugadas. Cuando se han cumplido 50 jugadas sin mover ningún peón, ni matar ninguna pieza, ni nada, son tablas automáticamente. Así que no os la cuelen por ese lado, ¿no? Así que recordad simplemente, si tenéis sois el bando que tenéis el alfil, recordad que debéis curaros en salud y tener tanto el jaque como la protección del jaque mate del rey. Bien, con esto me despido. El próximo vídeo ya se va a empezar a complicar un poquito más. Y recordad, muchos de vosotros que me veis no estáis suscritos, así que os agradecería muchísimo si le dais al botón de suscribir, si activáis la campanita, si le dais a me gusta al vídeo, si es que os ha gustado y si no también le podéis dar, y sobre todo compartirlo entre la gente de vuestro club, entre gente que le pueda interesar el vídeo. Así que nada, chavales, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!